tema del día de hoy es espacios y restricciones para el ejercicio de la crítica. Una de las cosas que a mí más me satisface del aula encendida de hoy es que tenemos a dos representantes importantes del, del arte costarricense en dos facetas muy diferentes cada uno y que sin embargo son tan importantes el uno como el otro. Eso para mí ha sido, cuando Juan Carlos me dijo que podía moderar esto, me sentí realmente muy satisfecha porque realmente creo que son dos valores muy importantes en nuestra sociedad y por algo fueron premiados. Entonces, bueno, vamos a decirles quiénes son. Primero tenemos aquí a Sofía Ruiz Ugalde, nacida en San José, Costa Rica, en 1982, es magíster en educación y bachiller en grabado y pintura. Ha realizado 15 muestras individuales y participado en más de 30 colectivas en 18 años de carrera, tanto en galerías nacionales como extranjeras. Ha recibido 12 premios y reconocimientos por su obra, entre otros, el primer lugar en la Segunda Bienal de Pintura y Escultura en el 2009, el premio Áncora en el 2011 y este año fue galardonada con el premio a la mejor exposición individual en espacio privado del 2024 por esta institución que estamos aquí, AICA Costa Rica. Manuel Zombado nació en Costa Rica en 1964, es doctor en mediación pedagógica y licenciado en Bellas Artes, autor y académico, pintor, dibujante y videoinstalador. Ganó el primer lugar del Salón Nacional de Pintura, Museo de Arte Costarricense y el Premio Nacional Aquileo Echeverría. En pintura, ambos en 1993. El primer lugar en Bienarte, Costa Rica del 2001, y este año fue galardonado con el premio al mejor catálogo artístico del 2024 por AICA Costa Rica. Tengo a mi lado al presidente de AICA Costa Rica, Juan Carlos Flores Zúñiga, quien nació en Costa Rica en 1958, es magíster en artes y comunicador de la Universidad de Costa Rica, autor y docente universitario, crítico e investigador de arte, director de Arts Criterium Cine, es Cine, ha sido distinguido con el Premio de Periodismo en Ciencias y Tecnología de 1982, otorgado por el CONICYT, Premio a la Libertad de Expresión de 1995 del Sindicato Nacional de Periodistas y Premio AICA 2023 a la mejor labor artística. Bueno, primero que nada debemos ver qué significa espacio y qué significa restricción. La libertad entonces en el ejercicio de la crítica de arte es un elemento fundamental de la libertad artística de las sociedades democráticas. No en todo tipo de sociedades se ve la libertad que los críticos tienen para su expresión, ya que permite a las personas expresar libremente sus opiniones e interpretaciones del arte sin temor a la censura ni a la represión. Esta libertad facilita la interacción crítica con el arte, contribuyendo a un panorama cultural vibrante y al intercambio de ideas. Entonces, ¿cuáles son los principios normativos? Los principios normativos vendrían a ser el derecho a la libertad de expresión artística, incluido el derecho a la crítica artística. Es un aspecto fundamental de los derechos culturales, según fue declarado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ANUD. La libertad de criticar el arte está protegida bajo los auspicios de la libertad de expresión y de libertad de información. ¿Cuáles son los beneficios de la crítica? Los beneficios vienen a ser que fomenta una relación dinámica y comprometida entre el arte y el público, permitiendo diferentes perspectivas e interpretaciones. También fomenta el pensamiento crítico y la exploración de diferentes estilos y temas artísticos. Esta libertad es crucial para el crecimiento social, pues permite que el arte desafíe el statu quo y ofrezca nuevas perspectivas. Entonces, bien, vamos a ver, como les decía cuando inicié,
uno de los aspectos más importantes de la crítica es su concepto en sí mismo, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver qué significa la crítica para los artistas, porque si bien a partir, como les decía yo, del pensamiento de Manuel Kant, tanto en su obra Crítica de la razón pura como la crítica de la razón práctica, no, es decir, la crítica se ha tomado de una manera diferente. Ya no se limita a ser simplemente la labor periodística, digamos, de la persona que nace, que dice, la exposición de fulano y tal tiene tales y tales ventajas o tales y tales carencias, lo que sea, que también es parte de la crítica, por supuesto, pero la crítica es más amplia, es muchísimo más amplia. Y nosotros lo hemos entendido de esa manera. Por eso están aquí dos personas como las que tenemos aquí, dos artistas, que han demostrado en su trabajo que están muy comprometidos con el contexto. Y por eso vamos a escucharles cuáles son sus opiniones y cuál ha sido su labor con respecto a la crítica. Es decir, yo les, como primera pregunta, digamos, para que iniciemos el conversatorio ya propiamente, es decirle, ¿creen ustedes que la crítica es importante para el artista? Y si lo es, ¿en qué sentido lo ha sido para cada uno de ustedes? Porque también el crítico de arte no es solo, como decían anteriormente, el que escribe en el periódico para decir es bueno o es malo, sino también el que investiga, el que averigua, el que lleva. Y estos dos artistas que tenemos hoy aquí, por suerte, son grandes investigadores. Eso es una de las razones por las cuales yo los admiro profundamente a los dos. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos, Manuel, cuéntenos usted, Manuel, ¿qué significa para usted crítica de arte y qué ha sido en su vida como artista? ¿Qué significado ha tenido? Sí, en fin, todo lo que significa. Aló, sí. Ok. Bueno, yo creo que aquí fundamentalmente es un tema de la dialéctica. Yo creo que siempre cuando hay procesos dialógicos donde se dice, se contradice, eso nos lleva a la reflexión y al replanteamiento de todas las cosas. Y creo que eso no de ahora, creo que ha sido el motor que ha generado la evolución de los seres humanos alrededor del mundo. O sea, entonces, donde no hemos vivido siempre con una palmada en el hombro, sino que siempre hemos estado reflexionando sobre lo que hacemos, se nos cuestiona, y siempre lo ha sido y ha sido muy importante en diferentes procesos. Yo quisiera tener referentes más claros, históricos, pero en algún momento han habido momentos de la historia de Occidente, por lo menos, donde se han dado procesos interesantes, ¿no? Esto me lleva un poco a pensar un poco aquella exposición importante en Alemania en 1937 sobre arte degenerado, que en algún momento se planteó cuando el partido nazi monta una exposición en paralelo con el arte oficial del partido nazi, que estaba el escultor Breca, que era como el escultor oficial, y en paralelo se monta una exposición que de alguna manera vino a hacer un planteamiento, una exposición totalmente cuestionada del sistema, que años después estos artistas que eran despreciados, criticados, etcétera, terminan revelando de que ellos eran los que eventualmente tenían una mirada diferente. Pero esa contraposición crítica de someterlos al escarnio público, de exponer pinturas con ofensas, eso llevó a que la historia del arte del siglo XX de posguerra luego tuviera que estudiar y replantear esas cosas, y creo que eso nos dio aires nuevos, de una mirada nuevas de posguerra para eso. Digo, pensando en referentes históricos de los que uno como artista incluso aprende cómo el arte y la política tienen referencias importantes, y tal vez más cercano me hace pensar un poco cuando con la participación de Marta Traba, cuando viene y hace una revisión de la Bienal de Arte Centroamericano, y los ticos que casi nos sentíamos como ganadores de la tal Bienal, resultó que no, resultó que se hizo una revisión del contexto político, social,
y se llegó a la conclusión de que los ganadores eran los guatemaltecos, especialmente, si no me equivoco, con la obra de Luis Díaz de Guatemala, que era una obra muy reveladora y muy evidenciadora del contexto centroamericano de ese momento, de los años 70. Entonces, todos esos procesos dialógicos donde se nos cuestiona y tal, hizo también que los ticos tuviéramos que revisar también muchas de nuestras posiciones políticas y sociales y el papel del arte en esos contextos creativos, estéticos. Entonces yo creo que eso nos ha venido, y luego, bueno, posterior, cuando viene todo ese momento en que la prensa también, en los años 80 y 90, que son los que recuerdo, en que había una crítica muy activa en periódicos conocidos, se nos hacían reflexiones también y eran digamos, espacios de revisión y de contraposición de criterios donde se nos llevaba también a un momento reflexivo sobre el quehacer de lo que se estábamos haciendo. Entonces yo creo que siempre yo lo veo totalmente positivo y necesario. Creo que eso ojalá prevalezca siempre, porque esos son justo los procesos que nos han llevado a evolucionar también como pensamiento estético, etc. A grosso modo, perdón. Bueno, para mí lo que es crítica de arte pues tiene dos cosas, ¿verdad? Primero, he tenido dos experiencias en un sentido de que muchas veces me ha pasado que ha sido como más que todo una reseña desde el punto de vista estético o bien también desde el punto de vista tal vez de mi trayectoria, pero no necesariamente se ha indagado de una forma profunda, ¿verdad? Entonces, he tenido esa experiencia también donde han sido de alguna manera, es una crítica más allá de crítica, digámoslo, reseña publicitaria, ¿verdad? Y eso me pasaba mucho al iniciar mi carrera, que era lo que por lo menos en esa época, lo que se tenía a mano. Sin embargo, al pasar de los años fue interesante porque sí tuve la suerte de toparme con algunas revistas que sí empezaban como a indagar y profundizar un poco más en esas preguntas, ¿verdad? Del por qué, el para qué. Y fue interesante porque ya va más allá de emitir, digamos, un juicio estético, sino que va a profundizar un poco más en la labor que uno hace como artista. Y es sumamente importante. Para mí fue muy importante porque también me llevó a replantear mucho esos aspectos, ¿verdad? Que igual uno en cierta forma, uno también es un crítico de su propia obra. Pero siempre es bueno ver, digamos, cómo el espectador la valora, e incluso los críticos cómo la ven, cómo digamos, la observan desde su punto de vista. Entonces, para mí, digamos, fue de mucha importancia porque sí pude, digamos, aprender a autocriticar más mi obra también y hacer todas esas preguntas que a veces son incómodas, ¿verdad? Para el artista. No solo lo que es crítica escrita, ¿verdad? Porque también estamos en Costa Rica, que es un mercado, digamos, bastante pequeño, entonces todos se conocen. A veces es un poco, digamos, incómodo la crítica porque a veces tal vez no es tan honesta, porque alguien no quiere, digamos, que tener represalias con cierto grupo, ciertas galerías, ¿verdad? Entonces, a veces no se da una crítica tan honesta y digamos, yo creo que eso afecta, porque es importante tener espacios que sean abiertos, que sean honestos, porque eso va a fomentar de alguna manera el crecimiento, a generar mejor arte y generar, digamos, una mejor también calidad de lo que son los espacios que sean seguros para poder decir nuestra opinión y ayudar así a los artistas, porque, bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Yo soy muy autocrítica y a mí
pues creo que en diferentes etapas me he tomado la crítica de manera más negativa y en otras de manera más positiva. Ya con más años de experiencia es mucho más fácil para mí aceptar, digamos, la crítica. Al principio tenía como más, como un poquito más digamos, como que la repelaba un poco, ¿verdad? Pero porque el arte es muy personal, entonces cuando alguien llega y te habla de un arte que tú haces de forma muy propia, uno siempre tiene como dudas, ¿verdad? De si debo tomar esa opinión o no, si vale la pena o no. Y también uno se cuestiona los cambios, porque la crítica siempre va a generar cambios. Entonces es como todo un proceso, ¿verdad?, de profundización propio, que uno dice, bueno, sí, lo llevo o no lo llevo, tiene razón, no tiene razón. Pero bueno, creo que al final es importante que sí, que la crítica, digamos, sea abierta, que uno no tenga miedo a criticar, aunque sea un espacio como Costa Rica, ¿verdad?, que todos nos conocemos, todos los artistas se conocen, todos, ¿verdad?, los curadores, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea positivo? Una crítica, digamos, pues no todo va a ser, digamos, comentarios buenos, ¿verdad?, sobre un arte, sobre un artista, pero que al final el resultado final sea bueno y genere cosas nuevas también. A mí una vez, por ejemplo, de crítica que no era escrita, tenía un profesor que una vez nada más me dijo, sí, Sofía, es que usted ya tiene rato haciendo lo mismo, ¿verdad? Uy, o sea, así ya, yo creo que yo no le hablé como en un año, ¿verdad? Pero, sí, pero digamos, fue un comentario muy simple, pero a mí me llegó muchísimo ese comentario, porque yo me empecé a cuestionar, yo tengo que, o sea, digamos, porque más bien yo estaba feliz de ya tener un estilo, ¿verdad? Y de tener como ya algo propio. Entonces, cuando alguien te dice, no, ahora cámbielo, porque ya, ¿verdad? Cambie. Va a seguir crezca, algo distinto. Cuando alguien te dice eso, uno como que entra en shock. Y creo que es importante porque esas catarsis que uno tiene como artista a veces no pasan, aunque uno sea autocrítico, a veces no pasan ¿verdad? Por efecto propio, sino que alguien más te lo tiene que decir. Y yo creo que el papel principal de la crítica acá costarricense es como eso, como llegaron de los artistas y bueno, aunque tal vez no caiga muy bien al principio, que al final sea algo positivo, ¿verdad? Porque tal vez a mí en ese momento no me llegó bien en ese momento, pero creo yo que ha sido uno de los comentarios que más me ha servido en la carrera porque me quitó esa limitante que muchos artistas tienen, ¿verdad? A mí, digamos, como que me quitó ese miedo al cambio. Y entonces, no, para mí, digamos, la crítica creo que, y abrir más espacios que se presten para eso, para de forma segura comentar, hablar, la participación de todos los que son los sectores culturales, creo que es sumamente importante. Bueno, acaban de entonces ustedes de escuchar prima facie la opinión de cómo ven los artistas la crítica. Vamos ahora a hablar con un crítico, a ver qué nos dice nuestro presidente sobre lo que él considera cuál es la importancia de la crítica. Quiero decirles que ustedes van a tener la oportunidad de hacer las preguntas que quieran. Vamos a darles un buen espacio porque eso es de lo que a nosotros más nos interesa, la discusión. Entonces, vamos a ponerle una limitante aquí al presidente para que nos cuente y después ya entramos en las conversaciones, ¿verdad? Para que ustedes pongan atención a lo que ellos dijeron, a lo que también Juan Carlos va a decir y veamos a ver si juntos podemos llegar a conclusiones interesantes. Muchas gracias, Marjorie. Una limitante más de la crítica. En realidad yo no hablo como presidente de AICA hoy, sino como crítico, que es el trabajo en el cual he estado por 45 años en este país y fuera de este país. Yo quiero rescatar dos cosas antes de hacer mi aporte de lo que acaba de compartir Manuel y Sofía. Manuel tocó el tema de momentos disruptivos en la historia, que están marcados por una posición crítica, estemos de acuerdo o no con ella. Puede ser una crítica política, como pasó en Múnich
con la famosa exposición que estaba detallando ahora, que es un capítulo oscuro en la historia del arte, pero definitivamente aleccionadora. En la parte de Sofía me parece muy interesante el valor que ella asigna a que ha aprendido más de la crítica aparentemente negativa que aquella que simplemente alaba o reseña su trabajo. Son dos cosas que para mí son muy valiosas. Me parece que la crítica necesita ser siempre disruptiva, no complaciente, independiente, y políticamente no tiene que ser correcta. Y eso es una parte peligrosa que restringe, obviamente, a muchos mediante un mecanismo que yo llamo la autocensura. En ese sentido, quiero traer a la memoria de ustedes algo que de niño yo aprendí y leí muy tempranamente, que se llama la Carta García. Los que no saben qué es la Carta García, es un documento elaborado por Elbert Hubbard con base en una historia real durante la Revolución Cubana de principios del siglo pasado, cuando necesitaban los norteamericanos apoyar a los revolucionarios cubanos para que se independizaran de España. Y para eso necesitaban hacer llegar un mensaje y nombraron a un oficial para que llegara y llevara este mensaje, el mensaje García, a uno de los pioneros de la Revolución Cubana, que era el general Calixto García. Esta reseña tiene que ver con el hecho de que nadie sabía dónde estaba García, en la selva cubana. Pero este gringo tenía que llegar y entregar el mensaje, porque el mensaje era crucial para marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso frente a la guerra de independencia de Cuba contra los españoles. Y lo logró, y se convirtió en una historia de logro y de resiliencia, de cómo las personas logran cosas cuando perseveran en ellas. Dice Elbert Hubbard, para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada y no seas nada. Si usted quiere hacer, decir y ser, usted tiene que aceptar la crítica, porque la crítica es lo natural en todo proceso. Es justamente el ácido que depura y limpia el metal, ¿verdad?, que es nuestra vida, o que pule la piedra, en el caso de los que somos muy cabezaduras. La crítica, sea constructiva o no, porque mucha gente dice, es que a mí lo que me gusta es la crítica constructiva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una crítica constructiva? ¿La que me place? ¿La que me habla bien de mi trabajo? ¿Eso es constructivo? Yo tengo una visión diferente sobre lo que es constructivo y se acerca más a lo que Sofía compartía acá. Me parece que lo constructivo es justamente lo que me causa a mí una disrupción en la forma en que yo hago las cosas. Lo que me permite ensanchar mi horizonte y retroalimentarme de lo que yo no veo rodeado de la gente que solo piensa como yo o que solo me halaga a mí. O sea, entendamos algo, la mayor parte de los artistas producen en soledad. No lo hacen en colectivos públicos o en cooperativas hippies fumando mota. O sea, rara vez eso produce buen arte. Tal vez psicodelia, pero no necesariamente buen arte. Lo que me parece interesante es que ese trabajo solitario obliga muchas veces al artista a alejarse de todo contacto alrededor y rodearse peligrosamente de personas que opinan igual. Y esto obviamente conduce a un ciclo no virtuoso, ciclo de mediocridad, donde la palabra constructivo emerge unas veces como halagame, ¿verdad?, y otras veces como destruime. Lo cierto es que para que el trabajo de un autor creativo sea reconocido y genere ingresos, se debe exponer constantemente. Y cuanto se exponga, más se abrirá la opinión de los demás. O sea, yo creo totalmente loable que un artista quiera hacer dinero con su trabajo. O sea, yo no soy un mojigato. Me parece que un artista debe vivir de lo que hace, como todo siervo, todo trabajador digno. No es posible pensar en un artista como alguien que regale su trabajo. No estoy de acuerdo en eso. Nunca voy a estar de acuerdo. Me parece que todo trabajo merece su salario. Y todo artista merece vender su trabajo. Así es que yo nunca voy a criticar a los artistas que hacen dinero. Y he conocido muchos, ¿verdad? Y les aseguro que lo que hace diferente a una persona es su concepto del éxito. ¿Es mi éxito medido por el dinero que hago o por la satisfacción que me produce lo que hago? Yo creo que todo esto tiene que ver con el principio de Hubbard. Si tú haces un trabajo para evitar críticas, para complacer a otras personas, no hagas nada mejor. Porque no estás haciendo ningún cambio, no estás produciendo ninguna disrupción, no estás haciendo ninguna contribución significativa. Pero el que expone, se expone. Es importante aprender a no tomarnos las cosas como algo personal y a no permitir que las palabras de los demás, sean emitidas o no por un crítico, nos impidan producir el trabajo que queremos crear. Esa parte es integridad. No podemos hacer trabajo para los demás o para complacer a los demás. Esa no es la misión del artista.
Cuando esa es la misión del artista, y vean, 45 años me ha permitido conocer todo tipo de individuos que dicen que producen arte. Y muchos de ellos producían únicamente de acuerdo a la ocasión. Cuando tuvimos aquí el fenómeno de las bienales, había muchas personas que producían para la bienal y cambiaban totalmente su tipo de producción de una bienal a otra en 2 años, pero sin ninguna explicación lógica. La única era adecuarse a los jurados que iban a venir, ¿verdad? Para que de acuerdo al gusto de esos jurados, ellos prefirieran su trabajo. Algo parecido a lo que pasó en el 71. O sea, esa bienal obligó a mucha gente a empezar a hacer trabajos como los que a Marta Traba le gustaba. Lo que pasa es que Marta Traba, en 5 años después, cambió totalmente de opinión. Si ustedes leen la obra de Marta Traba escribía, perdón, ya me están jalando el aire, con esa mirada me asesinaste, pero voy a tomarme un minuto nada más para decir esto. Marta Traba escribía siempre a favor de los grandes del norte, lean ese libro. Vean, los gigantes artistas del norte, 3 de ellos. Vean, uno de ellos era de Kooning. Y apenas 5 años después se casa con un poeta marxista y cambia toda su posición y ahora se vuelve marxista. Hablaba primero a favor de todo el movimiento cinético venezolano y luego totalmente en contra del movimiento cinético venezolano. Bueno, por eso es que la gente piensa que los críticos somos tan volubles, que cambiamos de opinión según la ocasión o a conveniencia. Pero yo creo que ese fenómeno afecta por igual a los artistas también y sigue siendo igualmente peligroso y no respetable. Termino aquí con esto. Es fundamental aceptar que la crítica es necesaria y que es parte natural del proceso de un artista que se respete. Si no hay crítica, no hay arte. Ok, gracias. Bueno, ya ustedes escucharon 2 opiniones desde 2 puntos de vista, ¿verdad? Ahora, yo tengo algunas cosas que preguntarles aquí a los que están aquí en la mesa, que me llamó la atención. En el caso de Manuel, vos haces haces hincapié y en tu trabajo definitivamente se ve lo que mencionaste, esa relación entre arte y política. Bueno, yo podría decir que el arte de por sí es político, porque tiene que serlo. O sea, no es que tiene que serlo, es que lo es, ¿verdad? Es parte de una acción cultural que llevan a cabo las sociedades siempre, y por lo tanto están muy unidas a la política. Pero en el caso tuyo, Manuel, vos, ¿cómo? Vamos a ver, la política no entendida como estoy con tal partido político, no, sino la política, en el buen sentido de la palabra, ha sido muy importante en tu trabajo y yo eso lo tengo muy claro. Pero entonces me gustaría como que desarrollaras un poco el concepto para ver cómo es que ves vos la política y cuánta influencia ha tenido en tu trabajo lo que vos observas en tu contexto y en los contextos que nos rodean del sistema planetario. ¿Ok? Ok. Bueno, y tal vez vale la pena contextualizar un poco el tiempo que me ha tocado a mí vivir en un contexto político y social. O sea, a ver, es que no quiero entrar en detalles de mi edad, pero yo tenía 15 años y estaba en el colegio, en 3er año del colegio, cuando vino la Revolución de Nicaragua. Y eso fue 1979 y fue un momento muy importante para los que tenemos algunos años en nuestro haber. Sabemos que eso nos marcó muchísimo y no era porque queríamos, es porque las noticias estaban enfrente, estaban en la televisión, esto lo teníamos muy a la mano. Y luego de esos procesos, que eran procesos muy violentos, no solo de la hermana República de Nicaragua, sino teníamos en El Salvador, teníamos a Ríos Montt en Guatemala, teníamos a Pinochet en Chile, o sea, eran procesos muy convulsos para América Latina y no teníamos la administración de Ronald Reagan y todo. Entonces, en ese momento de la política estaba, los acontecimientos bélicos, la política era muy importante para todos nosotros. Entonces sí, estaban los pintores que pintaban flores y estaban los otros que un poco hablaban de su contexto, de su tiempo, etc. A mí personalmente siempre me atraía más esto. No sé, tal vez es muy delicado lo que voy a decir. Entre Dalí y Picasso me quedo con Picasso. A mí siempre me pareció que Picasso tenía más claridad de qué pasaba. Ese contubernio entre Franco y Hitler, y mira, tirame unas bombas ahí en la Luftwaffe, en la comunidad ahí de vecina de Guernica, no
no era una fiesta, era un bombardeo en un momento de una comunidad. Gracias a la pintura que todos conocemos de Pablo Picasso, de 1937, por cierto, es una de las obras que nos viene a hablar de un momento de la mitad del siglo XX, donde se nos vienen a evidenciar momentos muy fuertes. A mí eso me marcaba mucho. En el caso mío, habían obras, sin ir muy lejos, los dibujos de Otto Apuy, que lo tengo acá, las obras de Fernando Carballo, no sé, eran cosas que a mí por lo menos me atraían, me gustaba, me parecía, me recordaba algunas cosas de los dibujos de Ramírez Amaya, el artista guatemalteco, y luego muy posterior recuerdo algunos de los helicópteros de justo Rolando Fava también, de esos momentos donde se hablaba de lo que acontecía muy cerca. Y Gerardo, sí, de Gerardo recuerdo menos, pero bueno, las obras de Fernando Carballo eran contundentemente muy fuertes. Entonces, eran cosas que a mí me atraían mucho, con las que yo por lo menos sentía mucha empatía. Y luego hacia el año 90, bueno, en mi caso personal, me gustaba esas obras que tuvieran esa fuerza. En algún momento me conecto mucho con la obra de Francis Bacon, Fritz Scholder, que es un artista de origen nativo americano y habla sobre las problemáticas de los nativos americanos en los Estados Unidos. Eran cosas que a mí me empatizaba mucho con eso. Y luego, hacia el año 90, que me voy con una beca a Alemania, para mí fue reconectarme con todo el neoexpresionismo alemán. Era como el mazo fuerte de una campana que suena sólida y demás, y además reencontrarme con todo el tema tecnológico de la videoinstalación, Nam June Paik, Wolf Hostel. Entonces, todas estas cosas a mí me marcan y debo decir que si en algo no estaba pensando yo era en el mercado, qué pena, pero si en algo no estaba pensando yo era en vender, estaba pensando en hacer y en hablar de mi tiempo. Entonces eso era el móvil que me hacía hacer la obra que creo que hasta el día de hoy he tratado de hacer. Bueno, Sofía, a mí me gustaría que vos me mencionaras un poquito, porque lo que me gustó mucho de lo que dijiste fue la necesidad de apertura. Desarrollame eso. A ver, ¿a qué te referís vos cuando hablas de apertura? ¿Qué significa eso? ¿Significa que el artista tiene la necesidad de abrir su mente a todo? ¿Que debe reconectarse con todo? ¿O cuál es tu particular concepto? Bueno, yo siento que ahorita hay como una saturación, ¿verdad? Con las redes y todo, uno llega y te topas 100 artistas de diferentes estilos, de diferentes países, todos con sus trayectorias, todos, ¿verdad?, dentro de su género. Y a mí me encantaría como digamos, ver acá que se haga como una selección crítica un poco, ¿verdad? Porque creo yo que Costa Rica tiene tanta variedad de géneros artísticos y hay artistas muy buenos, pero sí, digamos, o sea, me gustaría ver como más movilidad, digamos, de los críticos generando exposiciones con esas coherencias, porque para uno es súper importante como artista, ¿verdad? Que un crítico te busque o un curador te busque y diga, bueno, yo quiero hacer una exposición dentro de este tipo de estilo, de género, y entonces voy a buscar artistas así. Y bueno, para uno es importante porque genera oportunidades y también porque genera reflexión en cuanto a lo que uno está haciendo, porque, o sea, como te digo, los artistas somos autocríticos, pero a veces también caemos en repeticiones, ¿verdad? En situaciones que un crítico le ayudaría a uno mucho, ¿verdad? Con un comentario abierto de, mira, tu arte está demasiado parecido acá o se va mucho para acá. Y bueno, y hacer una reflexión en base a eso. No quiere decir que uno cambie el arte por lo que te diga un crítico, pero sí creo que genera
una gran alimentación de a dónde puede llegar la obra de uno. Y me gustaría como ver ese, digamos, movimiento en Costa Rica donde se haga algún tipo de, ¿verdad? De ver como espacios, porque obviamente ocupamos espacios también que se presten para generar esas exposiciones, para generar esa crítica, y que es lo difícil, ¿verdad? En un país pequeño que tiene sus limitantes. Pero bueno, yo eso es lo que espero a futuro, ¿verdad? Que se empiecen a generar esos espacios, no sé, en las universidades también, ¿verdad? Que me gustaría ver más actividad en la UCR, en la UNA, un poco más de diálogos abiertos de este tipo, porque es muy importante no solo cuando uno ya tiene, pues digamos, una trayectoria, sino también cuando uno está empezando. Es muy importante ese apoyo. Y creo yo que los curadores pueden hacer y los críticos pueden hacer un gran cambio de eso, porque bueno, por supuesto que tenemos los críticos que son, ¿verdad? Que se basan más en textos, pero también hay críticos que se pueden hacer más activos y que se transforman transforman su trabajo a la curaduría, y eso me parece sumamente interesante. Ya es lo que me gustaría ver, generar ese tipo de espacio y oportunidades, porque creo yo que es como una, ¿verdad? Oportunidad para ambos, tanto para el artista como para la crítica de arte. Muchas gracias. Vieras que hay que tomar nota de esto que estás diciendo, ¿cierto? Definitivamente, es decir, podemos pensar en tal vez, ¿verdad? No sé qué opinarás vos, pero que el crítico también puede ser un promotor. Tengo un comentario sobre eso. Ok, adelante. Ok, pero no me puedo pasar lo de Picasso. Porque cuando Picasso es comisionado por la República Española para hacer eso, todos los artistas españoles que estaban con la República se oponen al trabajo de Picasso. E incluso los que estaban colaborando con él en la factura de la obra, prácticamente de ese mural, criticaban el trabajo de Picasso, porque no les parecía lo suficientemente político. Los comunistas franceses nunca le dieron a Picasso la membresía del partido hasta que hizo la famosa Paloma de la Paz. Mientras tanto, incluso todos los de línea stalinista criticaron y boicotearon a Picasso en todos los países, incluido Costa Rica. Doña Emilia Prieto escribió varias veces sobre ese tema, ¿verdad? A pesar de ser ella de izquierda, ella denunciaba cómo la izquierda, ¿verdad? Era mojigata, era de doble estándar, era cerrada respecto al arte. Entonces, es muy curioso para mí cuántos artistas han tomado posiciones, yo digo, sensibles de izquierda, ¿verdad? Como el caso de Picasso, y al mismo tiempo no han podido ser asimilados por los movimientos políticos que aparentemente buscan adherirse. Pero yo lo que creo es esto, que independientemente de tu posición política o la que haya tenido Picasso, al final lo que va a medirse es el resultado de tu trabajo. Y en algún momento no habrá memoria de que estuviste ese viaje, o que tuviste esa experiencia, o que fuiste impactado por la Revolución Sandinista del 79, o por la guerrilla en El Salvador, o Pinochet en Chile. Al final la gente va a ver tu trabajo y eso es lo que va a ver. Porque cuando un trabajo tiene que explicarnos todo eso que acabo de mencionar, no vale la pena verlo. Sí, un investigador, un historiador se puede ocupar de eso en tu antología, tu monografía o lo que sea. Pero a la hora de apreciar una obra, yo nunca te voy a juzgar por tu política. Y no debería hacerlo ningún crítico. Aun cuando sabemos, como bien Marjorie apuntó, que hay una orientación o que hay un peso de lo político. Pero si hay un peso de lo político, hay un peso de lo metafísico también. Porque nunca he visto un trabajo a un político que no tenga una perspectiva o un peso espiritual. Al fin y al cabo, estamos trabajando con abstracción, no importa si lo que representas es un paisaje, ¿verdad? O un grupo de rayas en una formación geométrica. Siempre hay metafísica, siempre hay algo que va más allá de nuestra dimensión limitada, humana, y a la cual el artista aspira. No podía quedarme sin decirte eso. Y en el caso... ¿Yo le puedo agregar algo? Sí, mademoiselle. Es que realmente yo pues no estoy de acuerdo con vos. Ah, bueno. Sí, es decir, mi posición, yo siempre he creído, y yo estoy muy de acuerdo con lo que Manuel plantea, en el sentido de que no puede el artista negarse a su contexto, no porque quiera o no quiera, es que sencillamente ahí está. Y lo está viviendo. Nadie se está negando al contexto. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, yo coincido con vos en el sentido de que es el espectador el que va a recibir el final, digamos, lo final, claro,
Y si nos vamos al pensamiento de Barthes, pues totalmente, él es el espectador es quien termina el arte, porque es el que le da. Sí, no es lo mismo los que vieron nacer Guernica que nosotros que vemos ahora Guernica. Tenemos otra mirada, tenemos otra forma de ver las cosas, pero sin embargo, yo pienso que aparte de la ideología, y aquí ya te limitaste o por lo menos así te entendí, a la ideología propiamente política, aparte de eso, la ideología viene a ser la mirada del mundo, la mirada que el artista tiene, de todo su contexto. ¿Y cómo evitarle al artista? ¿Cómo limitarlo? No hay forma. La mente creativa, y vean que uso la palabra creativa y no creadora, porque ningún humano es creador. Pueden ser creativos, pero no creadores. Creadores es otra cosa, aplicable a otro tipo de actividad. Pero ahí está. Es decir, la política es una cosa que no podemos negar. No podemos. Y algo está pasando, que lo mencionó Sofía, algo está pasando en Costa Rica que nos ha permitido, y que tuvo que ver con esa bienal que mencionaste vos, cuando, para usar el término que se usó en el tiempo, se decía que los costarricenses, ¿cómo era la palabra? Bueno, que la hacían como más dulce, que edulcoraban, gracias Tatiana, es decir, que edulcoraban el arte. Y esa fue la frase que se nos dijo, y fue terrible, y yo creo que estuvo bien. Era bueno que los artistas nos diéramos cuenta, o se dieran cuenta, perdón, de lo que estaba ocurriendo, no solo en la cuadra donde vivo, sino en el mundo entero. Y actualmente estamos viviendo algo tan fuerte desde el punto de vista planetario que yo creo que ningún artista puede negarse a eso. Como mi tiempo me lo quitó Marjorie, voy a terminar acá. No, mentiras. No, voy a tratar de armar la cosa. Número uno, no nego lo político, más bien destaco lo político. Simplemente planteo que el gran arte es más que eso y que no es solamente político. Una vida que está limitada únicamente a la polis, en el sentido griego, ¿verdad?, está automáticamente limitando todas las otras dimensiones en que el ser humano incurre y navega a través de su pensamiento, sus sueños y demás. Me parece que el arte no es meramente político. Y luego la otra cosa sobre el Guernica es que las grandes obras siempre se revisitan y siempre te dan nuevas lecturas. Y esto no tiene que ver necesariamente con la época o con la cultura o el contexto, simplemente pasa con todas las grandes obras. Yo voy a ver un Turner del siglo XIX, el mismo cuadro en el Met, y te aseguro que mi lectura hoy es totalmente, o fue recientemente, muy diferente de la que hice originalmente. No que me haya desagradado el cuadro, es que vi otras cosas que no vi. Es como algo que vas pelando y vas descubriendo nuevas capas. Y yo creo que el gran arte tiene eso. Por eso me parece que lo político a veces está demasiado amarrado y afincado en el presente. Y eso es lo que limita esencialmente el gran arte. Ahora sí, para terminar, hay una parte que dijo Sofía y me parece importantísimo. Vea, Sofía, le voy a agregar aquí algo que tal vez ayude. En 1719 se creó el término crítica del arte por primera vez. Es el primer registro de la palabra crítica del arte. Y lo hizo Jonathan Richardson en un ensayo sobre todo el arte de la crítica. En este libro, Richardson intentó crear un sistema para clasificar las obras de arte según su dibujo, composición, invención y uso del color. Además de analizar la obra en sí, los críticos de arte profesionales también se preguntan si una obra de arte tiene importancia dentro de su contexto, lo que Marjorie estaba remarcando, histórico, y cómo se relacionan con las obras anteriores. Pero lo que me parece valioso de Richardson, al aventurar una definición, es que en el fondo, cuando la gente hace comentarios, los confundimos con crítica, pero carecen totalmente de esa metodología. Y déjenme entonces ahí sí marcar ciertas 4 cosas que yo le diría a todos los artistas que están hoy presentes, y yo creo que ya lo saben ustedes, porque ustedes son gente que lee, que se informa. Yo cuando hablo con compañeros aquí presentes, hablamos hasta de los mismos artículos que hemos leído. O sea, realmente hay una comunidad de información que todos compartimos, de la que todos estamos de alguna manera alimentándonos. Pero déjenme mostrarles algo que es interesante. No lo tengo en lámina, pero voy a tratar de resumirlo acá. La metodología dominante para definir que algo está siendo articulado como una crítica es que tiene un componente descriptivo, un componente analítico, un componente interpretativo y un componente de juicio. Pero cuando uno solamente escucha el juicio
¿Qué es lo que pasa cuando yo le pregunto a alguien, me dice, estás haciendo un proyecto? No voy a hablar de los artistas con los que hablo, ¿verdad? Porque yo visito los talleres igual que visito las casas de los artistas. Alguna vez me criticaron por eso, yo no me arrepiento y nunca me voy a avergonzar de visitar a un artista, de hablar con él y hasta de cenar con él e invitarlo a mi casa. Me parece que sería demasiado mojigato y doble estándar decir, ay no, me voy a contaminar. No te contaminas. Aprendes y conoces a las personas en una dimensión totalmente humana que ningún artista se puede desposeer de ella. Pero en lo que decía ella sobre el término de comunidad, una comunidad en que podamos conversar. Vean, Félix Fénéon fue el primer crítico que movió el fauvismo en la historia. Lo hizo a un gran costo personal, fue el primero en promover obras, en montar exposiciones, y este señor, bueno, tomó el coraje de hacerlo en un momento y dio nombre hasta al movimiento. No hay muchos críticos así. Pierre Restany es otro en la historia reciente, en los 60s, en que da nombre a todo el movimiento, ¿verdad? En Francia, principalmente Alemania, que marca una invasión totalmente diferente del uso del color en el arte. Nuevamente, un crítico participando en una comunidad de artistas. Pero yo quiero distinguir el rol. En ese rol en que el crítico aparece ahí, y lástima, se perdió esa oportunidad, yo le decía a Elizabeth convocar acá, porque Elizabeth era la persona llamada a ser esa mentora, por sus capacidades, por no ser un artista dentro del conglomerado. Era la que podía tomar la distancia. Hemos conversado eso, ¿verdad? Claro que sí. Y Bocaracá se hubiera beneficiado muchísimo de tener un crítico que le pudiera reflejar su situación y permitirles crecer, en lugar de dejar que apetitos personales y ambiciones personales desmoronaran el grupo como pasó. Yo pienso que es muy importante que los críticos se involucren con los artistas. Lo que el crítico sí tiene que tener cuidado es que no es un empleado de los artistas. Cuando yo viajo por Centroamérica, lo más común es que todos los críticos tengan un artista pago. Usted viaja a Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, y seguramente algunos me van a escuchar hoy, amigos míos allá. Todos pagan críticos para que escriban solo cosas sobre ellos positivas. Ellos no son tontos, ellos saben que eso no tiene valor, pero para efectos de mercado es algo que mueve a cierto tipo de compra. Yo creo que es muy importante que hagamos esto. Realmente no es una decisión mía, sino del colegiado, pero tácitamente estamos de acuerdo en que es muy importante ese papel mentor. Lo que yo no quiero, y es lo que yo temo, es que se convierta el crítico en una persona que incida en las decisiones que conciben o que corresponden exclusivamente, por soberanía, digo yo, al artista. Y ese es el cuidado que hay que tener. A mí todas las semanas me llega gente que me pide, vaya a mi exposición. Y yo digo, no tengo tiempo, con todo respeto, no tengo tiempo, estoy full. Para mí, a producir una crítica me toma más hasta un mes. O sea, ya no soy tan jovencito, tengo 67 años. O sea, ya no escribo tan rápido ni produzco cosas tan rápidas. Pero nuevamente, me encanta ir a ver las exposiciones, independientemente de si me interesa o no el artista. Pero el punto esencial de la historia es, no hay suficientes personas hoy en día interesadas, o sí las hay, que estén dispuestas a establecer estos diálogos sin ninguna condicionante, sin la obligación de escribir favorablemente sobre el artista con el cual están conversando. Y tenemos la capacidad para soportar ese ácido. Bueno, ¿qué decís? ¿Entramos a las preguntas? Yo creo que yo creo que el tema se está dando, ¿ok? Y tal vez sería interesante que los que estamos aquí presentes, podamos participar y conversar con los artistas que tenemos aquí. Entonces, me gustaría. Bueno, cuando Sofía nos hace esta reflexión tan importante de cómo se siente el artista, cómo nos sentimos los artistas cuando llega alguien y nos dice, bueno, esto no va o esto sí va. Entonces, también yo vuelvo a caer en la mega comunidad de lo que es hoy, lo que se llaman comentaristas, ¿verdad? Que en realidad no son críticos de arte. Entonces, creo que hay que diferenciar muchísimo. Y ahí es donde entraba así mi pregunta general, o a Sofía principalmente. ¿Cómo evidenciamos al comentarista y al crítico de arte dentro de lo que vivimos hoy? Porque lo que tuvimos la oportunidad de vivir nosotros, Manuel, Otto, Juan Carlos y Marjorie, qué oportunidad más enorme, ¿verdad? Poder coger el papel y darle vuelta al revés y tenerlo.
hoy todo es como muy efímero y esta situación efímera nos las contrasta y nos las pone muy en evidencia Sofía, ¿verdad? En cómo ella se acerca y ya tiene una reflexión, pero también en la situación que nos envuelve de todo lo que es la situación electrónica, ¿verdad? Cuando Juan Carlos cita a la Carta García, que es completamente interesante y realmente nos vincula porque el escritor Herbert Hubert lo que dice que más bien es que valora y expresa la iniciativa individual de la conciencia del trabajo. Entonces, ¿cómo llevabas esto, Juan Carlos? A esa conciencia del trabajo en el arte del crítico de arte. Ven, qué interesante, pero también quería diferir mucho con doña Marjorie. La unidad creativa, creadora, no estoy de acuerdo para nada, doña Marjorie, por lo siguiente. Creo que igual que el arte es político, 100% crítico, 100% autocrítico, que es muy diferente a cuando un crítico me critica mi arte. Completamente diferente. Mi arte autocrítico soy yo, ¿ok? Pero cuando creo una obra, sí soy un creador creativo. Okay. Entonces quisiera como entender un poquito más tu perspectiva sin que me tengas que convencer o yo. No se trata de eso. Muchísimas gracias. Pero bueno, ya que gracias, me dijiste, ahorita en chat, si quieres le contesto. Como que usted. Bueno, es que la perspectiva que yo tengo es la siguiente. Es decir, nadie, y cuando digo nadie me refiero a ningún ser humano, crea de la nada. Siempre hay un antecedente, definitivamente. Por eso es muy lindo, por ejemplo, una frase que dice Homero en la Ilíada, donde dice, nuestro tiempo fue maravilloso porque estuvimos sobre hombros de gigantes. Y es cierto. Es decir, por eso, porque podemos referirnos. Yo creo que nadie, y como te digo, nadie me refiero al ser humano, puede crear de la nada. Y en ese sentido, no es creador, es creativo. Pero bueno, podemos utilizar el término como vos lo querés usar y me parece válido. Está bien. Es una cuestión casi de retórica. Ok. No, pero está muy bien, muy bonito esa discusión. Voy a agregar algo entonces al tema retórico. Cuando se publica normalmente en países más desarrollados, digamos, no en crítica, porque no tengo nada que envidiarle, se lo digo con ninguna modestia, a mis colegas del resto de Latinoamérica con quienes me codeo. Nosotros tenemos un buen nivel en términos de lo que producimos. Y hay que ver qué cosas se producen en América Latina para que luego usted pueda decir si somos malos o buenos, pero somos muy competentes. Lo que yo sí creo es que hay una gran diferencia en cómo se trata, no el comentario, sino lo que llaman ellos el review y lo que tiene que ver con la crítica. O sea, el review básicamente es un texto generalmente menos extenso, no mayor a una página, a veces media página, que tiene el único objetivo de hacer una pequeña descripción, únicamente el factor descripción, y a veces un poquito de interpretación, pero rara vez incluye análisis y juicio. Entonces, el review es lo más normal y lo más estándar y es lo que usted encuentra en todos los grandes periódicos del mundo. Ahora, la crítica es otra cosa. La crítica requiere método. O, como decía Philip Weisman, un crítico de arte necesita conocimientos en el campo para poder emitir un juicio. Y es esto tan importante que, por ejemplo, las academias en este país, las que tienen escuelas de arte, rara vez trabajan el juicio estético. De hecho, la mayor parte de los historiadores que conozco evitan emitir juicio. Yo me entero de los calzoncillos que usaba Van Gogh, ¿verdad? Si estaban manchados o no, porque el historiador está a ese nivel de detalle. Y yo no digo que no es valioso, es muy valioso conocer todo lo que examinan, recaban y acopian los historiadores. Pero eluden con muchísima frecuencia el juicio estético. Cuando un historiador brinca y agrega juicio estético, se le llama crítico, ya no se le llama historiador. Y eso es algo que es fundamental no perder de vista, porque además existe algo que Marjorie puede explicar con muchísima capacidad, que es lo que llamamos la crítica académica, que es muy diferente a la crítica coetánea que publicamos en los medios, sean estos virtuales o impresos. Pero sí creo que hay un término medio, que son los papers, donde nosotros podemos hacer críticas que tal vez no son publicadas por un equipo arbitrado que lo revisa en una revista formal, pero que evidentemente cumplen con muchos de estos requisitos. Y ahí me ubico yo, porque eso es lo que yo publico generalmente en academia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no llamar a todo crítica, totalmente de acuerdo con usted,
Y me parece que el término que domina en Costa Rica en este momento en el mercado es el de reviewers, personas que nada más hacen crónicas o hacen comentarios. Ese es el dominante, porque es lo fácil. Y le digo, yo leo mucho de lo que me mandan. A mí me mandan compañeros de aquí, de otras asociaciones o que no tienen asociación, y me mandan sus textos. Y yo le digo con claridad, mira, esto no es una crítica. Y entonces a veces se enojan. Pero luego entran en razón, se dan cuenta que ellos no han dado el salto por factores que no voy a comentar ahora. Bueno, no sé si alguno o alguna quiere hacerle una pregunta a los artistas mejor. ¿Vos? ¿Ok? Sí, vení. Cuando hablamos un poco de crítica y época, a veces la crítica funciona en una época determinada y a veces es más factible porque era necesaria esa crítica. Y en otros momentos no es tan necesaria porque ya no es tan cuestionadora, porque ya se entiende, porque ya estoy hablando, digamos, la hora de la contemporáneo, que ya no hay una gran discusión sobre si esto es arte o no es arte, sobre el conceptual, etcétera. Pero en los 70 sí era muy importante y era muy distinto. Entonces, esa época a la época de ahora hay una gran diferencia. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Centro Cultural Español, que participamos, estaba en algo de videoarte y no sé qué, y estaba Miguel Martí, estaban otras que hacían crítica en esos momentos, y que ellos hacían una defensa del arte académico, del arte bien hecho, etcétera, y que el arte conceptual no era arte, así lo decían. Lo que Otto, yo me acuerdo que lo dijo muy bien Martí, lo que Otto hace no es arte. Entonces, en ese momento, era un momento muy rico porque obviamente había una gran diferencia entre el concepto que había acerca del arte y lo que los críticos en esos momentos defendían un arte pues, de origen español, con muy influencia española, etcétera. Había una falta de crítica, había una falta de concienciación de un arte más dedicado a la gente, a explicarle el fenómeno del arte, etcétera. Y la razón de que el artista necesitaba decir algo y lo decía, y en esos momentos había que decirlo porque eran momentos políticos, ese es el momento importante. Es muy cierto lo que dice Otto en el sentido de que estamos viviendo tiempos diferentes. Yo creo que hoy vivimos en tiempos de la inmediatez, o sea, hacemos scrolling con el teléfono y si alguna nota o alguna noticia nos detiene por 15 segundos ya es un éxito, porque vivimos en una época donde estamos con informaciones muy variadas, etc. Una cosa que está pasando en nuestro tiempo es que antes había más filtros sobre quién opinaba y quién no. Ya esto lo había sentenciado Humberto Eco antes, cuando dijo de las redes sociales y cómo era darle el micrófono a gente idiota, creo que a los idiotas, creo que antes él mismo apuntaba que antes un comentario se quedaba en el bar de pueblo y listo, no pasó nada, pero hoy día todo el mundo tiene micrófono, todo el mundo opina, todo el mundo hace y se ha perdido esa especialización. Ahora, yo personalmente insisto en que creo que la crítica siempre va a ser válida, siempre va a ser vigente, siempre va a ser oportuna, de una u otra manera. Nos guste o no nos guste, a veces estamos de acuerdo, a veces no, a veces el crítico está de acuerdo con el artista, a veces no, o a veces los artistas estamos de acuerdo con el crítico o no, también. Eso pasa, a veces uno dice, bueno, esta persona dice esto, pero ¿dónde viene? Eso es una cosa importante también. Ese filtro también uno lo tiene. Ahora, yo creo que hay que decirlo, nosotros dentro de nuestra sociedad conservadora costarricense, porque yo lo veo así, una sociedad muy conservadora, siempre nos ha pesado mucho la colonialidad, ese academicismo europeo que nos trajo don Tomás Podano, que incluso sigue pesando hoy, hasta el día de hoy, en las academias de arte. O sea, yo lo veo, bueno, yo fui profesor en la escuela de arte y veo cómo el tema del dibujo academicista todavía pesa muchísimo, donde en pleno siglo XXI muchas de esas cosas ya han cambiado mucho. O sea, desde 1897 que se funda la escuela de arte al día de hoy, yo creo que hemos
ha pasado bastante tiempo y hemos tenido suficientes cambios, incluso tecnológicos, políticos, cosas que hace 20 años eran paradigmas incuestionables. Hoy día estamos de acuerdo, incluso de diciembre a hoy, hay cosas que se nos han caído de una manera vertiginosa. Creo que incluso, no sé si están de acuerdo, pero cosas que pensábamos que eran intocables, al día de hoy, a meses, se nos han caído de una manera importante. Ahora, este tema de la colonialidad, que es una cosa que nos ha marcado mucho, de esa visión europea, donde hacemos análisis solo de lo europeo, que si bien es cierto, estamos en Occidente y demás, pero vienen nuevos retos. O sea, cuando se habla de la decolonialidad de Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel, también viene una gran oportunidad para nosotros, nuevas, para cuestionarnos, para buscar nuevos horizontes, como latinoamericanos, con lenguajes propios. También nos ha pasado, porque siempre hemos también generado mitos y hemos también sobrevalorado cosas del primer mundo, y alguna vez hemos ido a Estados Unidos y hemos ido a ver exposiciones bastante malas. Yo también a veces yo digo a veces, mira, este artista no solo es malo, sino es triplemente malo. ¿Por qué? Porque tiene un museo a la par, pudo haber ido a estudiar a los grandes maestros con obras originales y no de imágenes de Google, sino que pudo haber tuvo la tienda, tuvo un edificio de 5 pisos para ir a comprar los mejores materiales y encima hace un trabajo así cuestionable. Yo creo que eso también viene a generarnos nuevos retos para nosotros y nuevos retos con los que la crítica también debería caminar en esos cambios de nuestro tiempo, y que también yo creo que de esa manera, como dije yo, ese momento dialógico, dialéctico en que discutimos, nos decimos, nos desdecimos, nos contradecimos, nos va, sin lugar a dudas, a hacer crecernos y especialmente como latinoamericanos, y en el caso nuestro como costarricenses, construyendo una obra sólida. Es la única manera en la que vamos a hacer una construcción totalmente sólida. No sé si con esto respondo, Otto. Ok, voy a darte 3 minutos. Ok, porque después quiero escuchar a Rolando Fava, que va a hacer una pregunta. No le robo nada a Rolando. Rápidamente, tengo algunas preocupaciones sobre lo que se está planteando acá. ¿Es válido que un crítico de arte, por ejemplo, evalúe a Van Gogh a estas alturas? Mucha gente dice que no, que esa es función exclusiva de los historiadores. Lo vacilón es que si ustedes van a investigar Van Gogh, se dan cuenta que la mayor parte de las afirmaciones que se hacen están en una nebulosa no probada, no tienen base fáctica. Entonces pregunta, ¿tiene algo que hacer el crítico de hoy con respecto a artistas? Y voy a ir localmente, del paisaje, como la exposición que acaba de terminar el MAC. Absolutamente. ¿Son cosas del pasado? Claro que sí, si hablamos de Povedano y de Chand y de Ezequiel Jiménez. Pero la pregunta es esta, ¿realmente los conocemos? Sí, tenemos nosotros, en términos de formación de los artistas, de su ojo, de su entrenamiento de ojo, una formación que les permita afirmar, yo conozco esa obra. Sí, la mayor parte de la obra de arte costarricense no se conoce. Estuvo en colecciones, una famosa colección, la de Goicoechea. Don Guido tenía la mejor colección de arte costarricense de tapa a tapa. Se mueren, ¿verdad? Se divide la colección, cada uno va a colecciones privadas y quedan escondidas. O sea, nosotros no conocemos la historia del arte costarricense. No la conocen los historiadores. Cuando los historiadores en este país escriben, ¿sabe a quién citan? A periodistas. Porque son todas citas de periodistas. ¿Y cuáles periodistas? Gacetilleros, porque ninguno de esos tenía formación de periodista. Tal vez Eunice Odio es la única que tenía formación periodística y alguno que otro como Joaquín García Monge un poquito, pero ninguno tenía formación. Yo lo que creo es que realmente no hay un objeto artístico que no pueda ser sujeto a crítica, sea contemporáneo o no. La segunda preocupación es esta y es el tema de las modas. Vienen hablándose muy a menudo, 20 años llevamos hablando de colonialismo. ¿Cuándo fue la primera vez que se habló de colonialismo en la crítica? Se los voy a contar. Brasil. Cuando empezó la Semana del Arte Brasileño, fue la primera vez que se habló de colonialismo, hablando de que el arte de la negritud debía estar representado
en el arte, y justamente las bienales brasileñas se encargaron de ir asentando el derecho de las minorías étnicas a estar. Eso no lo inventaron ahora. A mí lo que me parece peligroso, perdonen que me caliente, pero ese tema me calienta, especialmente pues es un tema muy universitario, muy académico, es que son los europeos los que nos vienen a decir a nosotros que tenemos que decolonizarnos nosotros. Porque todo el movimiento está financiado en términos de becas, estudios y carreras por escuelas europeas. Los hijos de su madre europeos, que abusaron y nos crearon como colonias, vienen a decirnos ahora a nosotros, perdón, es que me calenté, vienen a decirnos a nosotros que nosotros tenemos que hacer de colonial. No friegue. O sea, es la nueva conquista española, la nueva conquista europea. Nos están vacilando y todas las universidades nuestras andan en esa danza. O sea, yo no me puedo quedar callado con eso, porque no todo lo que cambia es bueno. No todo lo que cambia tiene un fundamento teórico acertado. La mayor parte de las teorías que se están obligando ahora a los críticos a asumir, incluida la teoría de género, y ahora se me voy a meter en camisa de 11 varas y voy a ser políticamente incorrecto, no están sustentadas en ninguna evidencia científica, son teorías y de carácter social. O sea, no hay ningún fundamento. Entonces, nuevamente, los críticos tenemos que ser muy cuidadosos. No todo lo que se pregona como nuevo implica, ¿verdad?, que tenga de calidad o que merezca ponerse la atención. Sí creo contigo que tenemos obligación de estudiarlo. Sí creo con vos que debemos enterarnos, debemos saber cómo funciona todo eso, pero de ninguna manera endosarlo automáticamente. Yo tengo una gran desconfianza de los europeos en general y de sus tesis. Hoy en día en las academias de arte, historiadores se gradúan en menos de un año y no conocen nada de arte. Únicamente les dan cursos de comunicación, ¿verdad? Y todo está contextualizado políticamente. Y así tenés un historiador hoy en día. Estoy hablando de Europa. Esa es la gente que nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que investigar el arte. Ok. ¿Vos querés contestar algo? Te juro que ahora seguís vos, Rolando. O sea, me gustaría tener un poco de derecho a la respuesta. Bueno, número uno, Juan Carlos, creo que no hace falta enojarse. O sea, digo, porque eso es parte de la crítica. Digo, pero es que ese levantamiento de voz me parece, digo yo, bueno, ahora, yo te voy a decir, estos temas de decolonialidad, en mi caso personal, los he llegado a conocer por autores latinoamericanos, Enrique Dussel, Ramón Grosfogel, conozco a Leonardo Boff, o sea, entonces son todos autores latinoamericanos. Entonces, bueno, yo, en mi caso personal, de los cuales yo he cogido y me ha parecido una mirada nueva para hacer un replanteamiento nuevo sobre qué estamos haciendo y para qué lo hacemos y por qué queremos hacerlo también. Un poco, no sé, es lo que quería nada más como aclarar. Y bueno, vamos adelante con el tema de la crítica y esta cosa dialógica me encanta. Digo, lo decimos y es justo ahí, justo. Este foro es para eso, para aprender que es aquí justo donde crecemos, ¿cierto o no? Y es que creo que hay un tema que ha estado gravitando todo el tiempo en todas las intervenciones que hemos tenido y no se ha definido. Y yo creo que es oportuno que tomemos en cuenta eso, porque es precisamente el telón de fondo de toda esta discusión, y es el hecho de encontrarnos en plena posmodernidad, haber entrado en ella muchas veces sin enterarnos, porque en mi caso yo me enteré hasta que leí el famoso artículo de, ¿verdad?, que creo que todos conocen, y eso me ayudó a aclarar muchas cosas, no en el sentido que tenga la respuesta a las cosas, sino que advierte de que hay un cambio en cuanto a las reglas del juego. Ese cambio viene dado por ese cambio en las reglas viene dado por un cambio en la situación que se vive, la forma en la que se vive. Entonces, hemos hablado de una serie de temas que solamente tienen explicación cuando están vistos a través del lente de que vivimos en la posmodernidad y todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, lo quería traer a la mesa un poco para que nos sirviera de referencia, porque estamos haciendo, digamos, una serie de intervenciones, si se quiere, brillantes, pero que son puntas. No nos estamos dando cuenta que en realidad lo que cambió fue el ritmo, cambió todo. O sea, hablamos en algún momento de la crítica se ha visto desplazada en cierta forma por otros agentes, se habla mucho de eso, de cómo los curadores empiezan a definir una serie de cosas con respecto a las obras. Toda esa discusión que ya conocemos, creo que es fruto de un cambio básicamente tecnológico, es un cambio en la sociedad. Lo que en algún momento dijo alguien, creo que fue Manuel, ahora todo el mundo tiene un micrófono, todo el mundo puede hablar. Hay, digamos, los criterios de escogencia en todos los sentidos
han cambiado. Y precisamente eso es lo que permite ese ámbito, digamos, ese ambiente tan confuso en que todos los estilos conviven, en que todas las cosas son arte, en que todo el mundo tiene derecho a decir, no, no es arte, en la que una serie, digamos, de actitudes de artistas, porque son los artistas los que producen esas cosas, ¿no? Los demás juegan detrás, van alrededor, o sea, son los artistas, muchas veces influenciados o como quieran, por los críticos, por los curadores, etcétera, los que hacen las nuevas propuestas, ¿no? Sería fácil, yo creo, explicar si nos remitimos al caso de Catalán y su banano pegado en la pared. A ver, que si es arte, que si no es arte. No, es que no se trata de eso. Esa no es la discusión del banano, es otra, es mucho más amplia. Entonces, por eso yo quería, sin ser impertinente, que nos rodeáramos de ese contexto histórico, que es precisamente un contexto resbaloso, es como un piso recién limpio. Es resbaloso, o sea, no hay nada que permanezca. ¿Sí? Es como si los nenúfares de Monet se empezaran a mover en el estanque. Entonces cuesta mucho tener una imagen clara porque todo el tiempo se están moviendo. Y bueno, básicamente era eso, que volvamos a... Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue una observación sumamente oportuna. Me parece, y voy a acotar un poquito lo que estás diciendo, que realmente nos ha tocado una época muy difícil, no solo para la crítica, sino también para nuestra vida. Todo está cambiando la ética, está cambiando la moral, está cambiando todo. Y frente a eso, ¿qué pasa con el arte? El arte no se ha quedado atrás. Y de ahí la diferencia en que algunos acepten, y digo acepten porque esa no soy yo, el arte, es decir, que sea necesario el arte, traer el arte que ya fue canonizado. Esa no soy yo. Yo estoy abierta a todo. Y me gusta el arte contemporáneo. Eso, el banano, a propósito de lo que acabas de decir, tiene un montón de significados, nos guste o no. Primero que todo, no existe la contemporaneidad, únicamente en términos de cronos. Y eso es lo que es cambiante constante. Nosotros todavía estamos en el posmodernismo. Nada ha destronado ese proceso que no ha terminado. Puede ser que esté agonizante o lo que ustedes quieran. Segundo, la crítica. La crítica desapareció por 20 años, no en Costa Rica, en todo el mundo. Cuando entraron los estructuralistas en Nueva York, aproximadamente en los 70, fines de los 70, se le dio señal de muerte a la crítica e imperó la curaduría. Cuando yo dejé La Nación en el 86 para ir a estudiar a Estados Unidos, todavía en Estados Unidos había algo de crítica, pero en el 90, cuando me estaba graduando, ya no se publicaba crítica, se hacían únicamente reviews o se presentaban curadurías, es decir, análisis curatoriales. Esa es la realidad. Cuando La Nación elimina al último crítico que quedaba en La Nación y nombran a una muchacha de origen cubano, ella lo primero que dice, lo tengo recortado, casi que pegado en un frame, ahí pegado en un cuarto, dice ella, no vengo a hacer crítica, vengo a hacer curaduría. Y esa fue, por 2 años, la línea del periódico La Nación, que era el único que publicaba, digamos, consistentemente crítica de arte. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Ahora, que nosotros no queramos cambiar no impide que las cosas cambien. Y los artistas que son los que tienen las antenas parabólicas más levantadas, espero, tienen que sentirlo. Uno le llega por otras rutas, la lectura y las experiencias estéticas. Ahora, finalmente, no podemos, y ahora sí, no podemos llamar a todo arte. Porque llamar a algo arte es caer justamente en esa frase cliché o en ese modelo cliché decimonónico. Es decir, ¿cuál es el pleito que tienen muchos creativos? Yo no le llamo, ustedes ven que eso es la palabra creativo en lugar de la palabra artista. ¿Por qué muchos creativos ponen un palito con una piedra y dicen que yo tengo que aceptar eso como un producto artístico? Si ellos lo que quieren ser es disruptivos y consecuentes, ¿verdad? Con la herencia de Duchamp, de que el objeto vale únicamente por la intencionalidad y no por su factura o su concepción, entonces, que eso es Duchamp, por cierto, eso no es posmodernismo, pero sigue permeándonos hasta el día de hoy. La obra que todos los críticos coinciden en considerar fundacional para el cambio de paradigmas es el bendito Mingitorio de Duchamp, que por cierto, ni era de él, ni es el único, hay 36 versiones de él, y además fue un truco, un stunt que él montó para una exposición en la que él mismo era jurado, para que lo rechazaran. O sea, todo es un montaje surrealista. Entonces, lo que quiero es nada más, si todavía ese es nuestro parámetro del día de hoy, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es simplemente la relativización de los términos que tradicionalmente usamos para designar arte, hasta para designar qué es crítica y qué no lo es. O sea, hemos entrado en un plan de banalización
de todo, no solo del banano de Catalán, sino de banalización de todo. Y no es solamente por el hecho de que la gente tenga voz. A mí me parece maravilloso que la gente tenga voz. Lo que pasa es que no tuvieran voz antes, es que ahora se amplifica. Y cualquier baboso se llama influencer. Y cualquier baboso se considera crítico o artista. Entonces hemos entrado en ese terreno banal. Justamente el tema de la próxima semana, a los que les interese profundizar en esto, es sobre la banalización del arte y la crítica, que es con 4 renombrados críticos de América Latina. Yo voy a estar en ese foro en línea. Pero nada más consideren por un momento esto. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado como pregunta Fava? ¿Ha cambiado algo realmente esencial? ¿Ha cambiado algo? No, los artistas siguen buscando expresar y comunicarse en este universo y trascender las barreras del medio para poder alcanzar un imaginario que no sabemos si son personas o son ideas. Entonces yo creo que realmente todo lo demás que nosotros asociamos tiene que ver más bien con cómo nosotros leemos el arte, cómo nosotros estamos dispuestos a percibirlo y cómo creemos que los demás lo pueden percibir por medio de cómo nosotros hacemos nuestro acercamiento. Perdón, nada más como abrebocas. No, pero yo creo que Fava sí dijo que era lo que había cambiado, en la medida en que, por lo menos eso fue lo que entendí yo. Sí, vos dijiste, exacto, vos dijiste cambió el ring. Claro, pero ¿quiénes están adentro? Los de siempre. Los mismos, los seres humanos, los que pensamos igual, lo que vemos igual, es lo mismo. Con respecto a lo que decía Rolando, sí, a mí me parece que es muy interesante porque ahora con las redes creo que la crítica se ha convertido también un poco en likes, ¿verdad? Y de pronto uno como artista, bueno, o sea, te abre un montón de oportunidades como artista porque uno obviamente está en contacto con otros artistas, con espectadores y también con curadores y galerías y todo. Pero sí, creo que mucha gente, digamos, minimiza su opinión a eso, ¿verdad? A un like. Entonces se ha perdido en términos generales un poco lo de profundizar nuestra opinión. Y o sea, el cerebro se ha simplificado a eso, me gusta, no me gusta. Y como que creo yo que la población ha perdido un poco eso, ¿no? De pensar por qué me gusta, por qué no me gusta, y ponerlo ahí. De hecho, cuesta mucho, ¿verdad? Ver comentarios de ese tipo, porque lo que les decía, miedo a la censura tal vez, ¿verdad? O temor pues a represalias de algún tipo. Pero sí, creo que también es una oportunidad para los artistas, porque tener mayor visibilidad y puedes ver también otros proyectos, puedes ver cómo otros curadores y también cómo se da la crítica en diferentes aspectos, porque hay algo que me encanta muchísimo y es que ahora se da una crítica a nivel de redes y hay muchos críticos de arte que dan su opinión en redes y van a las galerías y dan su opinión y vos puedes ver algunos cuadros en línea, no tenés ni siquiera que estar en ese país. Y son críticas serias, ¿verdad? Son juicios de valor bien establecidos. Y creo yo que eso es algo sumamente importante, que cualquier persona, digamos, tiene ahora esa ventaja que antes pues tenía todas esas limitantes de poder pertenecer a cierto círculo para que te dieran la oportunidad de poder hablar tu opinión. Ahora no. Sin embargo, aunque tenemos esa libertad, también creo yo que la gente, ¿verdad? Pues la mayoría se limitan a sí mismos en abrir ese espacio. O sea, me encantaría, ¿verdad?, ver más, en el ámbito nacional, más críticos así, aunque sea a nivel digital, que dan su opinión a un público X, ¿verdad?, de seguidores, porque creo que para uno es importante, ¿verdad?, aunque tenga una crítica, ¿verdad?, desgarradora o no, creo que sería buenísimo poder tener ese tipo de espacios y ojalá se empiecen a dar. Se presta mucho, creo yo que para más que todos los críticos jóvenes, pero ¿por qué? ¿Verdad? Puede ser también críticos de cualquier edad y me parece muy importante. No, yo sigo a muchas, en México se da muchísimo y yo soy fan de varios críticos que hacen eso. No siempre estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me parece muy importante porque sí genera un juicio de valor hacia lo que nosotros hacemos, bueno o malo. Y bueno, aparte de eso, lo del comediante, ¿verdad?, de Capelán, creo que a mí me parece que aunque no es una obra, o sea, es conflictivo, pero sí me parece que, ¿verdad?, muchos artistas nos basamos más en profundizar una idea
y creo que él lo logró. Profundizó lo que era el vacío comercial de una obra de arte, que cualquier, ¿verdad? Mientras se venda ya es arte, cualquier cosa se puede vender, y lo logró. Y entonces creo yo que cumplió su cometido de una manera exorbitantemente bien. Es un poco triste, pero es la realidad del arte, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser arte y cualquier cosa se puede vender a un precio exorbitante ¿verdad? En galerías de prestigio. Entonces, sí, nos deja, digamos, pues esa cuestión de hacia dónde vamos, ¿verdad? Si vamos a seguir con esa ensalada de que todo es arte y todo se da al mismo tiempo, y que en cierta manera yo no lo veo como algo malo, porque a mí me parece que como artista genera muchísimas oportunidades o sea, no hay limitantes, ¿verdad? En este momento. Y creo que eso es algo que no siempre se ha dado. Y aunque yo, ¿verdad? Que mi trabajo es más realista, también se da mucho, ¿verdad? No crean que ahora comentaban un poco de eso, ¿verdad? De lo que era el área académica y todo, pero se da muchísimo que uno, digamos, sufre mucha crítica más bien porque uno es realista y porque no te vas piensan que como uno es realista no hay un concepto de tanto valor como el artista tal vez más abstracto o más de instalación o más, ¿verdad? Entonces uno siempre lucha contra todos esos estereotipos, con las modas, como ahora mencionaban, ¿verdad? Mi trabajo no es realmente político, es algo muy personal, biográfico en cierta forma, entonces también es ¿verdad? La moda de los curadores, de seguir tendencias, pues a veces es un poco complicado para uno que uno no siga esas tendencias. Entonces, ¿cómo uno llega, digamos, a tener las mismas oportunidades si no estás en esa tendencia de ese momento, sea política o sea de cierto otro tema? Bueno, entonces personalmente yo nunca me he sentido bien con cambiar mi arte para adaptarme a ciertas modas que se dan y que se están dando, pero no pago un precio, ¿verdad? No pago un precio por eso. De la crítica, cómo convertir la crítica en un insumo para construir, ¿verdad? Y el problema que tenemos es que muchas veces la crítica, a pesar de que es una investigación que lleva todo, se queda en eso, ¿verdad? Y no llega a la demás gente. Entonces, Sofía lo decía muy bien, ¿verdad? Cómo se instrumentaliza de alguna forma la crítica en favor de ciertos intereses, ¿verdad? Y entonces se desvirtúa lo que es la crítica. Entonces yo creo que el problema va ahí. Digamos, ¿cuándo vemos mal la crítica? Cuando no es transparente, cuando no es real, cuando no parte de una investigación. Entonces, ¿cómo hacer que los públicos entiendan la crítica, ¿verdad? Como un producto que pueda ser utilizado para tomar decisiones, ¿verdad? Que me preocupa, digamos, a mí me preocupa mucho que se tome como crítica un montón de cosas que no son crítica y sirvan para tomar decisiones. Ahí va el asunto. Ok, rápidamente contesto primero la preocupación sobre lo que es crítica. Hemos hecho 2 años completos de explicar para qué es la crítica. Montamos un canal donde hay aproximadamente 14 videos, donde se disecta la crítica y su rol y su papel. Yo con gusto, Eugenia, por nuestra amistad, fuimos colegas en la universidad, para los que no lo saben, ella también es comunicadora, y ahí hemos trabajado mucho este tema. Al principio aventuré una definición práctica basada en una metodología que se llama la metodología de Feldman, en la cual nosotros básicamente decimos que la crítica no pueden faltar como ingrediente la descripción, el análisis, la interpretación y el juicio, y que el juicio estético es básicamente sustentado en la investigación, no solamente en la apreciación del acto creativo, cualquiera que sea clásico, sea contemporáneo, no importa. En términos de la preocupación que tiene, yo no tengo una preocupación sobre la gente que hace crónicas. De hecho, la mayor parte de las cosas que leo en los medios todavía, incluso en blogosfera, son comentarios. Me parece que eso es necesario, que es una forma de desfogue que la gente tiene. Los artistas mismos fomentan eso, porque es más confiable encargarle a un amigo, a un sutano o a un menganito que escriba algo a favor mío porque se ve bien. Incluso yo he visto gente invitada a exposiciones y a hacer catálogos que nunca han tenido formación crítica, tal vez alguna instrumentalmente artística, pero nunca han tenido crítica y no hacen crítica. Me parece que eso es algo que se depura por sí mismo.
Y el factor, perdonen que sea un poco capitalista o neoliberal, se define a través de competencia. En la medida en que nosotros permitimos espacios para la crítica, nosotros vamos a ir tácitamente enseñando a la gente la diferencia entre una cosa y otra. En la internet hay dos preguntas que tienen que ver con nuestra conversación de esta noche. En una, rápidamente, es que tengo que tomarlo, porque ese muchacho lleva esperando una hora. Número uno, explica, dice, yo siento un gran vacío de que aquí no se ha dicho cuáles son las restricciones para la crítica, que es el tema de reunión de hoy. Creo que sí lo hemos dicho que el principal factor es la autocensura. Cuando la crítica lo que busca esencialmente es complacer o teme que su criterio expresado cause un tipo de retribución, básicamente provocamos la autocensura. La mayor parte de la gente que hace comentarios y evita el juicio estético en el fondo está haciendo eso. Cuando los historiadores no se ocupan del juicio hacen lo mismo. Es más fácil escribir sobre un artista sin emitir el juicio, que es un tema que yo creo que Sofía hasta la saciedad ha explicado acá qué importancia tiene. O sea, equivocado o no, constructivo o no, el juicio es necesario, pero el juicio debe ser consecuencia de un proceso. Y ese proceso debe ser identificable. Esa es la parte de transparencia que se estaba pidiendo hoy cuando se escribe. La otra cosa es que obviamente está el tema de los espacios. O sea, ciertamente vos tenés masa crítica, yo tengo Ars Criterium, otros tienen... Y yo siempre le digo a la gente, mándeme sus artículos, escriba. Pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque paga más ser curador que ser crítico. Y esa es la tendencia mundial, lo cual me lleva al último tema, que es el tema de si la crítica desapareció. En los últimos 3 años ha resurgido la crítica en todo lado, y la razón básicamente para ello es el nivel de confusión a que ha conducido el discurso curatorial. Ha llegado a un punto de contraste tal que la gente no sabe ante qué está. Y entonces se ha visto la posibilidad dentro de los medios de abrir brecha y volver a recontratar críticos. Y ahorita tenemos por primera vez, del año pasado a una proliferación de crítica que antes no había hace 3 años. Y es un factor de ¿qué? De dar una respuesta a esa necesidad de que el público pueda comprender qué está pasando en ese ring que ya cambió con esos modelos en que están los mismos actores. ¿Contesté todo o faltó uno? No, todo bien. Lo que quiero es darle la palabra a Tatiana, que... Los que no me conocen, yo vengo en realidad del área de literatura. Y actualmente hay un terremoto en el ámbito de la crítica literaria costarricense a raíz de los premios Aquileo. Y entonces mi pregunta era, digamos, los escritores se han pronunciado, hicieron un manifiesto incluso, ¿verdad?, demandando reglamentos para la crítica literaria, para quien de los premios, transparencia sobre todo, es un tema ya de ética, ¿verdad?, y demás. Entonces un poco era ver, digamos, cómo percibían ustedes esa problemática y si creen que en el arte visual, digamos, viene a generarse la misma problemática en algún nivel. Justamente porque además, sobre todo, y esta sí es una pregunta para los artistas que acompañan a la mesa, ellos sostienen, los escritores, pues, que el espacio, que el ambiente costarricense es tan pequeño que produce todas los bemoles, ¿verdad?, que ellos citan en este manifiesto que firmaron, pues, y que entonces los premios en realidad son muy cuestionables, ¿verdad?, en este momento. Entonces, pues, por ahí. Era eso nada más. Gracias. Bueno, rápidamente para darle espacio a Sofía, yo respecto al tema de los premios, bueno, en la universidad cuando yo he tenido estudiantes, yo siempre les digo, participen en todo certamen, todo evento, y si ganan, celébrenlo mucho, con sus familias, vayan al restaurante y celébrenlo, pero no se crean los mejores, porque eso es una subjetividad donde hubo una coincidencia empática con el jurado, pero si no les dan el premio, tampoco se crean los peores, porque está permeado de subjetividades, así que yo lo valoro así. El tema de los certámenes es esto, el tema de los premios nacionales es una cosa parecida. Hemos visto 1000 veces donde sabemos que alguien del jurado favorece a su amigo o favoreció a su cercano, o incluso en algún momento supe de alguien que le dio el premio a su novio. Entonces, bueno, entonces no podemos darle 100% credibilidad a eso. Así lo miro yo. Sí, yo opino igual. Se da, a nivel nacional creo que, como decía Manuel, es muy pequeño el ambiente, entonces es lógico que se conozcan, que se dé cierto favoritismo
influencias. También yo creo que no hay un debido proceso. Me parece a mí que para otros concursos, y más si es un premio nacional, ¿verdad? Deberían haber ya unos lineamientos que sean de forma, por ejemplo, que los jurados tengan que ir a ver la exhibición personalmente. A mí me tocó ser jurado en algún momento y no se pedía que fuera uno personalmente, sino que nada más te enseñaban brochures y así es como se tomaba la decisión y a mí eso me parecía terrible y cada uno de los jurados escogía, pues digamos, sus exposiciones preferidas y también, ¿verdad? Obviamente ahí surgían lo que les decía de favoritismos y todas estas cosas, y sí se hace, digamos, muy complejo. Creo yo que definitivamente hay que mejorar el sistema como se hace, para beneficio de todos, porque no es justo para los artistas nuevos que no están en ningún círculo, ¿verdad?, de amistades de ese tipo, pasar ignorados años de años. Entonces, hay que hacer cambio en eso, hay que hacer un cambio de que ojalá, no sé, bueno, es que es a nivel de exposición, ¿verdad? Pero si fuera a nivel de obras, incluso que sean de forma anónima, que el jurado no sepa ni siquiera de quién es la obra, todo ese tipo de cosas son implementaciones. Cuando son exposiciones es más difícil porque obviamente sabe quién es el artista. Pero de ahí, es complejo, ¿verdad? Porque es un país donde ya todo el mundo se conoce, pero sí debe haber por lo menos ciertos estándares de que la exhibición sí cumpla, digamos, ¿verdad?, con críticas buenas, que sí haya, digamos, alguna base, además de la obra en sí, que, ¿verdad?, que sí tenga, digamos, sustancia a lo que se le está dando un premio y que no sea nada más para hacer un favor a una amistad o a un novio, ¿verdad? Como decía. Claro. Bueno, muchas gracias, Sofía. Tristemente, porque hoy ha estado tenemos que cerrar. Y no es porque queramos, es porque nos echan de la biblioteca. Así que queremos hacer la foto con todos ustedes, por favor. No se vayan. No se vayan, vamos a hacer una foto. Rápidamente, varios de nosotros hemos sido jurados nacionales. Yo siempre me he quejado de la dominancia de las universidades en la selección. Las universidades celebran los premios diciendo que las universidades son las destacadas porque su personal es el más intelectual o lo que sea, para ser destacado. Me parece que esto es una cosa tautológica espantosa. No me parece que la forma en que esté diseñada la composición de los jurados realmente represente. La sociedad civil solo tiene un representante por jurado. Somos generalmente, cuando lo peleamos, nosotros. Pero todos los demás son universidades o instituciones de gobierno. Entonces nunca va a haber balance y mientras no haya balance no va a haber justicia ni transparencia. Se los dejo de tarea. Muchas gracias a todos y les pido por favor a los que nos escuchan que escriban en el medio. Nosotros vamos a tratar de ir contestando las preguntas que quedan durante el día de hoy y mañana, porque va a quedar puesto y colgado en línea.